¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en Frente a los Medios. Un tema muy importante para el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando del turismo. Está con nosotros como invitado especial el ministro de esta cartera de Estado, Enrique Ponce de León. Ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas noches, Mariuxi. Gracias a ustedes por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Ministro, quiero presentarle y a ustedes también, amigos televidentes, nuestros compañeros y colegas periodistas de los medios públicos que nos acompañan en el panel, quienes van a hacer sus preguntas y van también a compartir sus inquietudes sobre diferentes temas que abordan el turismo en nuestro país. Nos acompaña Néstor Aguilera, de Pública FM, Erika Astudillo, del diario El Telégrafo, y también se encuentra con nosotros Verónica Rivadeneira, de Agencia Andes. Iniciamos aquí entonces, ministro, es muy importante, se habla muchísimo del Ecuador, un destino de muchas oportunidades, el país de los cuatro mundos. Usted tiene una gestión de prácticamente ya un año a completarse durante este mes. ¿Cuál es la evaluación que se da precisamente del crecimiento turístico de nuestro país? Si yo pudiera utilizar una palabra, utilizaría la palabra sorprendente, porque la verdad nos hemos excedido en cuanto a las esperanzas que impusimos a nuestra gestión. Cerramos el 2017 con unas cifras extraordinarias que hablan por sí solas, ¿no? En cuanto a turismo receptivo, es decir, ingreso de ecuatorianos llegando al país, de extranjeros llegando al Ecuador, un crecimiento del 14%. A este respecto hago un paréntesis y explico también que para quienes pudieran pensar que como está medido el número de extranjeros ingresando al país y la medición viene de aduanas, de las fronteras, viene de aeropuertos, etcétera, y se pudiera pensar que muchas de estas personas son venezolanos o vecinos peruanos o colombianos que no necesariamente son turistas. Entonces hicimos una medición también en cuanto al número de divisas que por efectos del turismo han ingresado al Ecuador, y el crecimiento es del 14.8%. De manera que en cuanto a turismo receptivo hemos superado las expectativas. En cuanto a dinamización del turismo nacional, también las cifras son importantísimas. Crecimos en un 35% respecto del año anterior a nivel de la totalidad del año. Y si nos enfocamos en los feriados nada más, de crecimiento es del 60%, de manera que son cifras que hablan por sí solas y que nos permiten estar muy optimistas. Y si pensamos en que el primer cuatrimestre del 2018 el crecimiento se ha mantenido y ha superado inclusive lo que habíamos antes mencionado, pues creo que vamos por el camino correcto y que el ecuatoriano está unido por conseguir el objetivo de convertirle al país en lo que tiene que ser potencia turística. Ministro, me gustaría acompañar esos datos de crecimiento que usted en este momento ha compartido con nosotros en Frente a los Medios, con un trabajo que ha realizado también la producción de este programa. El por qué los ecuatorianos, por qué también los extranjeros deben elegir nuestro país como destino turístico. Vamos a verlo. En Ecuador el turismo mantiene una tendencia de crecimiento. Sus 4 regiones naturales atraen visitantes que provienen de distintos países. En 2017, 1.617.914 personas visitaron el país, lo que representó un ingreso de divisas de 1.663 millones de dólares. El gasto promedio de los turistas en el país alcanzó 1.215 dólares en una estadía de alrededor de 8 días. Solo en el mes de marzo 2018 se registraron 191.532 turistas, lo que significa un incremento de 62,9% con respecto a marzo de 2017. En el primer trimestre de 2018, Ecuador recibió 567.893 visitantes. Los destinos preferidos por los turistas son Quito, Galápagos, Otavalo, Guayaquil, el viaje en el tren, Cuenca, el Parque Nacional Cotopaxi, Tena, Mindo, Yasuní, Baños, Parque Nacional Machalilla, entre otros. Para Frente a los Medios, Verónica Rivadeneira. Y bien, este es nuestro maravilloso país, el Ecuador, un país que tiene diversas y diferentes oportunidades. Vamos en este momento a empezar ya con nuestra ronda de preguntas. Néstor Aguilera, de Pública FM, tiene una inquietud para usted, ministro. Mariuxi, muy amable, gracias, señor ministro. ¿Cómo se está trabajando para apoyar a las empresas hoteleras, especialmente las pequeñas y las medianas que están localizadas en la provincia de Esmeraldas y que han sido afectadas por los hechos producidos a partir del 27 de enero, durante los últimos 3 meses y fundamentalmente lo que sucedió el más reciente feriado? Muy importante la pregunta y de absoluta actualidad, y además que me va a permitir hacer un nuevo llamado al Ecuador, a hablar bien de nuestro país, porque nosotros tenemos un país maravilloso. Cuando veíamos
el reportaje que se presentó hace un momento, y respecto al cual tengo que agradecer y pedirles que nos ayuden a difundir estas buenas noticias, porque esta mañana en una entrevista que me hacían alguien me comentaba, el Ecuador se ha estancado en cuanto al número de turistas extranjeros llegando al país. Y no es verdad, hemos incrementado enormemente, año tras año ha ido incrementándose la cifra y hoy en un 14.8% en cuanto al ingreso de divisas y 14% en cuanto al ingreso de extranjeros a nuestro país. Esmeraldas. Esmeraldas también logró salir de una crisis que en su momento ocasionó la desgracia del terremoto. Y, por supuesto, sufrimos la desgracia, pero somos un pueblo guerrero. Y Esmeraldas, y con el apoyo gubernamental, por supuesto que sí, con esta alianza público-privada, porque hemos venido trabajando en cogestión la empresa privada con el gobierno central y con los gobiernos seccionales, con la academia también, habíamos ya logrado repuntar cifras bastante interesantes. Pero ocurre el tema de la frontera norte, que es un tema que nos sacude a todo el Ecuador, que nos preocupa a todo el Ecuador, pero que no tiene que haber lugar a alarma. Es un tema que está focalizado en un punto determinado de la frontera norte, pero que no puede afectar a toda una provincia. Cuando hablemos de Esmeraldas hay una situación muy particular, que Esmeraldas se llama la provincia y Esmeraldas se llama también la capital de la provincia, la cabecera cantonal, y que dentro de la provincia de Esmeraldas hay una cantidad de destinos turísticos y sobre todo de que Esmeraldas vive esencialmente del turismo. Entonces, si nosotros decimos hay un problema en Esmeraldas, estamos generalizando el problema hacia toda una provincia que no se lo merece. Yo he hecho los últimos 3 semanas de gestión prácticamente en Esmeraldas. Fui con todo mi gabinete ministerial a despachar desde allí, recorrimos toda la provincia, trabajando por supuesto que sí con todos los alcaldes, trabajando por supuesto que sí con la industria, trabajando por supuesto que sí con las comunidades, pero además y sobre todo queriendo brindar un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad, una invitación a seguir hablando bien de Esmeraldas, no hablar mal de Esmeraldas. Ministro, entonces, para aterrizar en un ejemplo específico, en el último feriado que se dio y que hubo un llamado de todos los promotores de turismo de diferentes hoteles desde la provincia de Esmeraldas, ¿cuál fue el comportamiento que se dio? Tanto del ecuatoriano, del turista ecuatoriano y el comportamiento que se dio del turista extranjero. Si ustedes tienen algún tipo de balance o diferenciación, si hubieron cancelaciones o no. Una gran pena, hay que reconocer, el último feriado fue muy positivo para el Ecuador. Nos dedicamos a hablar bien del Ecuador y sobre todo en momentos de crisis hay que saber más que nunca cómo comunicar y logramos resultados positivos a nivel de país de un crecimiento del 26% de este último feriado respecto del mismo feriado del año anterior, lo cual es muy importante, pero la mala noticia es que en Esmeraldas lamentablemente las cifras fueron negativas. No surtió los resultados positivos que esperábamos, los llamados que nosotros hicimos desde el territorio, los eventos que se hicieron en Esmeraldas, pero sacamos también una lección. Primero que nada, no es posible que los propios ecuatorianos no encarguemos de hacer daño en cuanto a turismo a una provincia nuestra. Tenemos que apoyar y apoyar brindando al mundo ese mensaje de que nosotros como ecuatorianos seguimos la vida normal. Estamos conscientes de que hay un problema del cual se están ocupando quienes conocen de la materia, que son los ministerios de Estado que tratan y conocen acerca del tema de la seguridad y que lo están haciendo bien. Y tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos una policía, todos ellos ocupándose de nuestra seguridad. Y nosotros a continuar la vida y a seguir recorriendo el territorio nacional y sobre todo en estos momentos de crisis apoyando a quienes más lo necesitan, como es el caso de los esmeraldeños. Sí, hubo un decrecimiento, pero la parte positiva, tuvimos reuniones en Esmeraldas con la industria, a la cual encontramos absolutamente deprimida y en forma inmediata mandamos a personal del Ministerio de Turismo para trabajar en mesas de trabajo con los empresarios, con la industria turística, en el empaquetamiento de productos. Porque si los colombianos que eran, ya refiriéndonos a mercados extranjeros, que eran o que son un gran mercado para Esmeraldas, han dejado de venir porque también han habido alarmas injustificadas en la propia Colombia, entonces vamos con un mensaje
Vamos nosotros a Colombia y he puesto las órdenes para ir de la mano de los empresarios a donde tengamos que ir dentro de Colombia, dentro del Ecuador y a los lugares a los que tengamos que ir, pero con producto. Entonces se les ha invitado a los hoteleros a decir, a ver, vamos a poner precios adecuados, vamos a unirnos con la aerolínea TAME, por ejemplo, que tiene la ruta Cali-Esmeraldas-Cali. Le preguntábamos al presidente de TAME qué ocupación histórica tiene esa ruta, esa frecuencia. Nos decía un 70%. Muy bien, hay un 30% de sillas que podemos utilizarlas para el empaquetamiento con los hoteleros y vamos a crear producto. Entonces, buenas noticias en este sentido. El Ministerio de Turismo, TAME, la industria, trabajando de la mano, con el apoyo de los gobiernos seccionales también, por supuesto que sí, hay que reconocerlo en la creación de producto dirigido a este momento Además, de crisis. ministro, una situación que llamó mucho la atención. A nosotros nos visitó también un experto en comunicación, en temas de seguridad, que también está en torno al tema turístico, y él comentaba de que las cancelaciones que se habían dado, por ejemplo, tomando como ejemplo este último feriado en Esmeraldas, habían sido los ecuatorianos. Las cancelaciones de turistas extranjeros, no había sido cancelado ningún tipo de reservaciones. Es decir, que aquí también se puede hacer alguna lectura de cuál es la situación o la actitud del ecuatoriano que debe tener frente a estos temas. Hablaba también el experto en seguridad turística de que el Ecuador es considerado en el extranjero como un destino seguro y sostenible. Absolutamente. Lo que acaba de mencionar Mariusi es la pura y neta verdad. Justamente atendiendo estas alarmas injustificadas que hacen tanto daño al país, y no solamente a una provincia, a todo el país, porque si creamos una alarma interna, pues eso se reproduce al extranjero. Nosotros invitamos a que nos acompañe a un experto comunicador en momentos de crisis y además que reúne la característica tanto de ser un experto como de ser mexicano. Entonces lo invitamos a venir para que justamente tenga conversatorios con los medios de comunicación, con la industria turística, etcétera. Que sigue siendo un potencial México, ¿no?, turístico, pese a también a las situaciones de seguridad que ha atravesado durante muchísimos años. ¿Cómo lo lograron? Y cómo nosotros podemos también replicar esa situación acá. Exactamente, por eso decía que el plus era que sea mexicano, porque estamos hablando de un país que sí tiene un problema muy serio, que sí tiene una suerte de guerra interna, y que es el país latinoamericano que más turistas recibe. Pero es también la actitud de hablar de lo positivo y no de lo negativo. Hay que reconocer, a los ecuatorianos nos encanta darnos látigo con nuestros propios problemas, así como somos guerreros y lo superamos. Entonces yo invito al pueblo ecuatoriano a tomar esa parte positiva que lo tenemos los ecuatorianos, de decir, bueno, tenemos un problema, se lo está afrontando y nosotros seguimos adelante y hablando bien de nuestro país e invitando al mundo a que siga viniendo al Ecuador. Porque hay una cuestión concreta también que afecta a Esmeraldas, las alertas internacionales. Lo que decía Miguel Rico es la pura verdad. Nosotros somos catalogados a nivel internacional como uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y nos ponía ciertos ejemplos. Uno de los lugares más inseguros en el mundo del turismo es Acapulco, pero es de los lugares más visitados del mundo asimismo. Entonces, por favor, nosotros tenemos que no hacernos un mea culpa de decir somos inseguros. No somos inseguros. Somos un país absolutamente seguro y además preparado para la seguridad. Y en un trabajo absolutamente articulado entre las distintas entidades que tenemos que ocuparnos del tema. Los Estados Unidos de Norteamérica nos había catalogado y nos mantiene catalogados en nivel 1 de seguridad. Ese es un llamado que se hace a los conciudadanos de los Estados Unidos de parte del Departamento de Estado a decirles pueden viajar con tranquilidad y con seguridad hacia el Ecuador. Obviamente esa alarma ahora se creó una alerta respecto de la zona fronteriza. ¿No es verdad? Que son alarmas lógicas, pero que no por eso tienen que alejar al turista. Precisamente Verónica Rivadeneira, periodista de Agencia Andes, tiene también una pregunta al respecto. Verónica. Gracias, Mariuxi. Ministro, en cuanto a los ejes de seguridad del Ministerio de Turismo, quisiera consultarle, porque son políticas que mantiene su Secretaría de Estado, por ejemplo, cómo se están aplicando en el país, por ejemplo, la atención de emergencias médicas y la seguridad ciudadana en los destinos turísticos en las ciudades. Esto es algo muy importante también de mencionarle. El Ministerio de Turismo tiene un plan, es decir, el Ecuador cuenta con un plan integral de asistencia turística. Y esto implica un trabajo articulado de las distintas
entidades o los distintos entes que tienen que ocuparse del tema de seguridad. Hemos venido trabajando en mes y no crean ustedes que el haber sido catalogados por el gobierno de los Estados Unidos como un país nivel 1 obedece a nada, obedece a una gestión, obedece a una demostración que nosotros hemos hecho como país. Hemos tenido permanentes mesas de seguridad en las cuales hemos intervenido Ministerio de Turismo, Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el ECU 911, a las cuales hemos invitado también a la academia para enseñarles a cómo actuar en momentos de crisis. Se ha invitado a las misiones diplomáticas. Esto es muy importante, porque las misiones diplomáticas no solamente han recibido un informativo de parte del Ministerio de Turismo, sino que han sido partícipes de esas mesas de seguridad y de allí estos resultados. De manera que no estamos improvisando nada en virtud de una crisis que se ha presentado. Es un país que se ha venido preparando para ser seguro en materia de turismo. En ese momento también Erika Astudillo, Diario El Telégrafo, tiene otra pregunta para usted, ministro. Muy buenas noches, ministro. Una de sus principales propuestas al inicio de su gestión era el empaquetamiento del Ecuador, justamente para incentivar el turismo local. ¿Qué resultados ha dado en este casi ya un año de lo que se lanzó la propuesta y qué tanto se están vendiendo estos paquetes turísticos? Bueno, hace un año de que se lanzó la idea. Siempre estuvimos convencidos de la necesidad imperiosa del trabajo conjunto entre el gobierno nacional, gobiernos seccionales y de la industria turística, ¿no es cierto? Es decir, del sector privado. Y nosotros utilizamos la palabra mágica empaquetamiento, que no es otra cosa que lograr que los distintos empresarios turísticos se pongan de acuerdo en la creación de producto. Y es así como hemos logrado que se unan los hoteleros con los transportistas de turismo, con las aerolíneas, con los operadores de turismo, con las agencias de viajes, etcétera, y en trabajo coordinado por el Ministerio de Turismo. Pero realmente dimos a luz, es decir, el producto Gran Feria Nacional de Turismo Ecuador, tu lugar en el mundo, se dio a la luz en noviembre del 2017, es decir, a finales del año pasado. Llevamos unos pocos meses, ahora ya estamos en la segunda fase de la Gran Feria Nacional de Turismo y creo que los resultados han sido más que positivos, porque si hablamos de un 35% de crecimiento en la dinamización de la economía nacional por efectos del turismo nacional a nivel anual y 60% de crecimiento en feriados, quiere decir que el mensaje ha dado sus resultados. Ahora, estamos trabajando porque la primera etapa fue una etapa de aprendizaje y se han ido articulando ciertos temas que tenían que articularse y ahora viene una segunda etapa que yo creo que va a permitir que ese producto se convierta en lo que soñamos que sea, un producto estrella como tal, la Gran Feria Nacional de Turismo. Tenemos hoy ya al BIES financiando el empaquetamiento del Ecuador y creo que en muy poco tiempo podremos darnos el lujo de decir todos los afiliados, todos los jubilados están financiando sus viajes dentro del país en virtud de lo que se ha ido consiguiendo. De manera que yo digo, los resultados han sido muy, muy positivos. Creo que cuando cumplamos un año ya de la campaña en sí, podremos ya dar resultados clarísimos de los resultados económicos de Ecuador, tu lugar en el mundo como producto en sí. Pero hoy por hoy, lo que hay que rescatar y lo que hay que resaltar es que el mensaje ha calado y que lo importante es que los ecuatorianos están viajando dentro del Ecuador. Y desde su perspectiva y su experiencia, ministro, ya prácticamente con este año de gestión, hay varias visiones. Por ejemplo, mucho se dice, el Ecuador es un país maravilloso, el país de los cuatro mundos, deberíamos aprovechar a todos estos paisajes que tenemos, de crear más resorts, estamos desperdiciando el tiempo. ¿Hay una estrategia programada precisamente para impulsar o para saber si es el camino adecuado el cual debe seguir el país en el tema turístico? Sí, muchas inquietudes y comentarios se han dado al respecto, ¿no? De si es que bajo la visión de atraer a las grandes cadenas hoteleras internacionales, como estamos empeñados para efectos de atraer la inversión hacia el turismo en el país, queremos convertir al Ecuador en un destino de turismo masivo. La respuesta mía ha sido contundente. También. No es que únicamente querramos que todo el Ecuador se convierta en un destino turístico masivo, de ninguna manera. Hay lugares que permiten este tipo de inversiones y de desarrollos y hay otros que no. Entonces, nosotros consideramos como Ministerio de Turismo al Ecuador en sí en un verdadero circuito turístico.
partiendo de las grandes ciudades que ya han sido premiadas y reconocidas a nivel internacional, a nivel mundial, como destinos turísticos privilegiados, como lo es Quito, como ha sido Cuenca, como ha sido la propia Guayaquil, que tienen una infraestructura hotelera muy importante, la mayor, tenemos gran cantidad de las más importantes firmas a nivel mundial hoteleras que están presentes en estas ciudades, pero además tenemos desarrollos de hoteles boutiques espectaculares, que también tenemos que incentivar. Yo digo, partiendo de estas grandes centros turísticos ya totalmente posicionados en el mundo, salir hacia la ruralidad. Y ahí tenemos otros tipos de desarrollos turísticos. El turismo comunitario, si pensamos en la Amazonía, si pensamos en las montañas, el circuito de las haciendas, el circuito de la ruta del cacao, la ruta de las orquídeas. Tenemos que potenciar y tomar modelos que han sido muy exitosos, como en México, el de pueblos mágicos, que lo que han hecho es ir dando vida a los diferentes pueblos con sus tradiciones, sus leyendas, su artesanía y volverlos verdaderamente turísticos, de manera que todo el Ecuador se convierta en un circuito turístico que termine en lo que nosotros estamos denominando ahora la Riviera del Pacífico, que es donde esperamos recibir gran cantidad de inversión para este tipo de desarrollos, y a Galápagos, sí, pues como la joya de la corona, que es darle ese tratamiento de joya de la corona, que sea el ancla para atraer turismo también al continente, por una parte, y que logremos elevar la calidad en Galápagos en cuanto al turismo y el gasto promedio. Néstor Aguilera tiene otra pregunta para usted, ministro. En la misma línea de lo que preguntó Mariuxi, ministro, puntualmente, ¿con qué empresas internacionales y cadenas hoteleras se está trabajando para lograr ese objetivo que se ha trazado el gobierno de hacer que haya nuevas inversiones en este campo en el Ecuador? Bueno, uno de los países amigos que nosotros en el que hemos tocado puertas y se han abierto todas es en España. Hemos arribado a un convenio muy importante con el grupo turístico más grande de España y el tercero en toda Europa, que es el grupo turístico Globalia. Ellos son dueños de Aerolínea, Air Europa, que tiene presencia ya en Ecuador, con frecuencias de Madrid a Quito y a Guayaquil, Air Europa. También son hoteleros, con los hoteles Believe, que tienen en distintos lugares del mundo. Y además, y por sobre todo, que nos interesa muchísimo, tienen una red impresionante de agencias de viajes y de tour operadores, Alcon Viajes, Viajes de Ecuador, etcétera. Con ellos hemos ya suscrito un convenio de promoción y comercialización independiente a las intenciones que tienen ellos también de invertir en hotelería en el Ecuador. Y estamos trabajando con ellos. Estamos trabajando con ellos y con la empresa privada, obviamente, en la elaboración, con las agencias de viajes también ecuatorianas, en la elaboración de producto para salir al mundo no solamente con promoción, sino con comercialización. Salir no solamente a promocionar, sino salir a vender con un producto que resulte atractivo, que resulte accesible, que llame la atención a los mercados internacionales. Otro ejemplo que puedo mencionar de otra cadena hotelera muy importante en España, Blue Bay, que tienen hoteles regados alrededor del mundo. Ellos se les invitó a conocer los 4 mundos, se enamoraron de los 4 mundos. Al sobrevolar el perfil costanero ecuatoriano, pues dijeron, este es el lugar ideal para el proyecto que tiene pensado el Ecuador de la Riviera del Pacífico. Ya tiene presencia en Ecuador, pero sobre todo una presencia inicial, una presencia a través de un hotel en Quito. Han arribado a un acuerdo con el Hotel Acros, de manera que sea Acros by Blue Bay, que le va a permitir pues a este hotel promocionarse y comercializarse también como uno más de la cadena Blue Bay. Pero esto no es sino la parte inicial, porque estamos invitados en los próximos días a participar de un foro con los propietarios de las principales cadenas hoteleras españolas que invierten en Latinoamérica, que ya lo han hecho en el Caribe, que han logrado el éxito turístico de Cuba, de Dominicana, de Costa Rica, de la Riviera Maya, etcétera, que están poniendo los ojos en nuestro país. ¿Y se tiene una proyección de cuánto sería el ingreso que generaría precisamente todas estas alianzas estratégicas o de los proyectos que se han venido haciendo durante este año? Bueno, hay que ir analizando. A mí no me gusta simplemente hablar de proyecciones, a mí me gusta hablar de las realidades, ¿no? En un principio hablábamos de que estas inversiones deberían superar los $1.000 millones, pero vamos a ir pasito a pasito y atendiendo a cada una de las inversiones en sí, porque podemos hablar de grandes números y yo creo que hay que hablar de realidades. Lo importante de este tipo de inversiones es, primero, las inversiones originales que hagan
in situ, ¿no es cierto? Al venir a Ecuador, estas cadenas hacen una inversión original muy importante, pero hay otros beneficios, elevan la calidad. Elevan la calidad, eso implica que los estándares a nivel de todo el país tienen que irse igualando y por lo tanto van incrementándose. Y de otra parte, la permanencia del flujo turístico y la correspondiente permanencia del flujo de divisas. Esto es muy importante. De allí que tenemos que trabajar muy fuertemente en el tema de la inversión extranjera. Verónica Ravera tiene otra pregunta para usted, ministro. Ministro, en cuanto a planes como nuevas rutas turísticas, ¿qué pasa con el turismo de aventura en nuestro país? ¿Nos puede contar un poco sobre Rutas de Gloria? Esa es la gran virtud de nuestro maravilloso Ecuador, que nosotros pues tenemos varios nichos de mercado turístico, ¿no es verdad? Y uno de ellos es el turismo de aventura. Justamente el día de ayer estábamos arrancando el nuevo proyecto que lo estamos llamando del turismo ecuestre, también dentro del turismo de aventura. Y dentro de aquello pretendemos posicionar una ruta turística, la ruta de las haciendas. Pero en materia de aventura, pues no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, Baños. Con Baños estamos trabajando muy cercanamente con las autoridades locales, porque de la mano del turismo, del desarrollo de turismo de aventura, que tenemos que salir a promocionarlo a aquellos nichos de mercado que tanto interés tienen en él. Tenemos que ir con producto determinado a sí mismo, pero sobre todo con un mensaje muy claro en cuanto a los estándares de calidad y de seguridad. Erika Sodillo finalmente tiene otra pregunta ya para terminar con Frente a los Medios. Erika, adelante. Ministro, otro de los nichos de mercado que el sector turístico está explorando era el turismo de convenciones, de eventos. ¿Cómo hemos avanzado en este sector y qué eventos grandes o qué convenciones importantes esperamos para los próximos años? Bueno, nos hemos destacado ya como un país líder en esta materia, ¿no es verdad? Guayaquil ha hecho un gran trabajo, hay que reconocer y hay que apoyarle en cuanto al tema de seguir desarrollando ese importantísimo nicho de mercado para Guayaquil, como es el de convenciones. Pero Quito ya viene también con su nuevo centro de convenciones. Entonces estamos teniendo un país que se está preparando para este importantísimo nicho de mercado turístico, el turismo de convenciones. Pero esto va de la mano con otra realidad, que es el de la conectividad. Acuérdense ustedes que otro de los logros que hemos obtenido en este casi año de gobierno es el haber declarado al Ecuador un país de cielos abiertos. Hoy por hoy el Ecuador es eso, un país que se ha mostrado al mundo como un país que quiere recibir a todas las aerolíneas de todo el mundo aterrizando en sus aeropuertos. Entonces la conectividad va muy de la mano con el desarrollo del turismo y no se diga del turismo de convenciones. De manera que estamos muy empeñados en trabajar con los gobiernos locales también, en el caso de Guayaquil, en el caso de Quito, poniéndolos como ejemplo. Sé que Cuenca también va a lo suyo y hay muchos otros, Santo Domingo de los Áchilas también estaba mencionando un proyecto de turismo de convenciones, de manera que sí, es un nicho por el que tenemos que apostar, pero sobre todo el mensaje es eso, el Ecuador tiene tantas posibilidades y tiene varios nichos de mercado hacia los cuales acudir, y de allí la importancia de que la promoción que nosotros hagamos sea una promoción inteligente, es decir, con el producto objetivo, ir al mercado objetivo, es decir, no solamente ofrecer un Ecuador con todas sus oportunidades turísticas al mundo, sino ir a los distintos países explorando y sabiendo cuáles son sus verdaderos intereses con el producto turístico determinado. Un país inclusivo también, ministro, un país que piensa también en abrir espacios precisamente para personas con discapacidad. Absolutamente, y gracias Mariuxi por esta pregunta, porque me permite decir pues algo. Si el Ecuador se destacó en años anteriores en algo, fue en el tema de ser un país absolutamente inclusivo, accesible y en el trato que se dio a la discapacidad. Somos un país que nos hemos ido preparando y ya tenemos todo un Ecuador concientizado respecto de la importancia de ser inclusivos y de la accesibilidad y del respeto y del apoyo al tema de la discapacidad. Es así que nosotros hemos mantenido reuniones con varias entidades que tratan sobre el tema del turismo accesible, del turismo inclusivo y de la discapacidad. Y para mencionar un ejemplo, la Fundación 11, una de las fundaciones más importantes en el mundo que trata sobre el tema de la discapacidad, pero sobre todo la discapacidad en relación con los desarrollos empresariales y con el turismo. Fundación 11 es dueña de un grupo hotelero que se llama el Grupo Ilunion y tienen hoteles
plenamente accesibles. Nos van a visitar próximamente y queremos con ellos pues desarrollar un proyecto de turismo accesible muy importante. Otro tema que hemos hecho a este respecto es reunirnos con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Yo le he propuesto hacer un evento internacional este año en el Ecuador. La respuesta fue positiva, pero sobre todo porque afrontamos el tema de la inclusividad y de la accesibilidad. Entonces, el tema de esta reunión internacional va a ser justamente el turismo accesible, y eso se daría en el último trimestre de este año. Muchísimas gracias, ministro. Hemos finalizado. No sé si cabe la invitación también o la garantía de un país seguro en el cual todos podemos también aportar con esa vocería a los 16 millones de ecuatorianos que tanto se habla, para poder hacer en nuestro país todavía un punto más abierto al turismo internacional. Contamos con todo un país convertido en promotores del mismo, promotores turísticos, ¿por qué no llamarlos embajadores de su propio país? Todos queremos un Ecuador que viva de y para el turismo. Creo que todo el Ecuador está convencido de que la potencialidad es enorme y de que merecemos ser una verdadera potencia turística. Este no es trabajo del ministro, no es trabajo del gobierno, simplemente es trabajo de todo un país, pensando en positivo, hablando en positivo de su Ecuador y sobre todo dando muestras de que viajamos por el país. Muchísimas gracias, ministro Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, respondiendo a las inquietudes ciudadanas a través de nuestros compañeros periodistas de los medios públicos, de Néstor Aguilera, Verónica Rivadeneira y Erika Astudillo. Pública FM, Agencia Andes y Diario El Telégrafo. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí siempre en Frente a los Medios. Hasta una próxima oportunidad. Pasen bien.